Hola amigos, soy Brian Daniel Moreno Caiza, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Imagenología y Radiología, del primer semestre. Voy a presentarles las redes ortográficas, el uso de la B. Terminadas en bilidad, sensibilidad, inestabilidad y debilidad. Terminadas en pasado, vas, vamos, van. Cortábamos, enfermábamos. Verbos terminados en vir y buir. Concebir, distribuir, inhibir. Después de M se escribe con B. Lumbar, membrana y ambliopía. Después de las sílabas Q, cubierto, incubación y cubierta. Después de las sílabas ta y tur. Catabolismo, encubrimiento y estabilización. Después de las sílabas ra, ru y ru. Aerobio, rubiola y estrabismo. Después de sa, soy, su. Sobreexcitación, sugabul y subcutáneo. Los prefijos bio, sub y biblio. Biodegeneración, soy agudo, bioxia. Después de los prefijos bis, bisexual. Antes de las consonantes R, L, S, T. Abrasión, abstinencia y blefaritis. El uso del V. Después del N se escribe como V. Involuntario en base a convulsiones. Después de D. Adverso, advertir. Después de las sílabas di. División, individuo, diversa. Después de pro, pri, pri. Provisto, feri, privi, previene. Después de las sílabas na. Navicular. Después de las sílabas ya, ye, yo y yu. Llavis, llaves y lluvia. Después de las sílabas sal. Salvar, salven, salvando. Terminaciones en aba, esclava. Terminaciones en ivo y en eva. Antiselectivo, neurovegetativo, terminaciones en cibo, antidepresivo e hipertensivo. Comienzos en aba, eve, ivo y evo. Prevención e evacuación. De la C. Palabras terminadas en ciencia, siente y siente. Demulciente, paciente y suficiencia. Palabras terminadas en cir, civir y ceder. Inducir, producir y suceder. Palabras terminadas en cial, parcial, facial. Palabras terminadas en ansio y ansia, eficacia y facial. Terminadas en cimiento, crecimiento y endurecimiento. Terminadas en ser, cáncer, restablecer. Palabras terminadas en ansio y ansia, cansancio y sustancia. Terminadas en isia, isea o isio. Interixia, heces ineficaces. Terminadas en sion, inflamación, privación y dilatación. Palabras terminadas en z que se pluralizan con c. Eficaz, eficaces. Se convierte en sonido K cuando va delante de la A, O, U. Acataxis, alcolosis y anabólico. Lleva C antes de E y a los verbos terminados en zar. Adelgacé, adelgazar. Se convierte en sonido C y cir. Circulación, circulante y cercano. El uso de la S. Palabras terminadas en isma y en ismo, adoloridismo. Terminadas en oso y en osa, acoso y angioso. Terminadas en siu, antidepresivo y antitusivo. Terminadas en cis, parálisis. Terminadas en isca y en isco, visco. Terminadas en isma y en ismo, organismo, aneurisma. Terminadas en ense, forense. Terminadas en esca y en esco, simiesco. En ensa y en enso, descenso e intenso. Terminadas en esta y en esto, manifiesto y compuesto. Palabras terminadas en sion, que al derivarlas terminan en so, sor, sible y sibo. Ejemplo, adhesión y visión, que al derivarlas quedaría adhesivo y visible. Las formas que se unen al final de los verbos, suprimirse y medicarse. El uso de la Z. Terminaciones en suelo y en suela, orzuelo. Terminaciones en apellidos españoles. As, es, is, os, us. Alcaraz y González. Terminaciones en es y esa. Ejemplos, cabeza, agudeza y corteza. Terminaciones en tris, cicatriz y matriz. Terminaciones en ansa, panza, pujanza y semblanza. Terminaciones en asgo, hallazgo, liderazgo y villazgo. Terminaciones en aso, embarazo y brazo. Terminaciones en son, corazón, picazón y hinchazón. Terminaciones en iso, rojizo, mellizo y macizo. Los adjetivos y sustancias terminadas en as, es, os. Capaz, acidez y agudeza. El uso de la J. Voces, ja, jo y ju, que eran conjuntivitis, jaqueca. Los verbos personalizados en sonidos, ge y ji, vejez, tejido, enciclopedia. Palabras que comienzan con aje, ajenjo, ajeno, ajetreo. Comienzos con eje, ejercicio, ejerce y ejerción. Palabras terminadas en gería, cerrajería, extranjería, consejería. Verbos terminados en gear, masajear, cojear y ojear. Palabras terminadas en eje y en eja.
drenaje, pasaje, despeje. Uso de la G. Palabras que contengan ge y gui. Ceguera, esguince, sanguíneo. Verbos terminados en gerar. Morigerar, refrigerar, aligerar. Terminados en girar, contagiar y elogiar. Verbos terminados en ger y gir, sumergir y converger. Palabras que contengan gional, gionario, guía, guío, guión. Loco regional, angioneurótico, epigastralgia. Palabras que contengan ígena, ígeno y geno. Oxigenación, antígeno, antitumorígeno. Comienzos en geni, gine, jono y juno. General, génico, genoma y genuli. Prefijos geo, legi y legis. Geobotánica, geoglifo, geólogo. Uso de la Y. Sonido vocalístico con conjunción y al final de las palabras cráneo y cara, hospital y camilla. Se escribe los plurales de las palabras terminadas en Y. Ley, leyes, virrey, virreyes. Sílabas en Y y en Y. Eritropoiesis, hematopoiesis. Formas verbales cuyo infinitivo no tenga Y ni ella. Diluir, diluyeron. Después de ad y des. Adyacente, desyemar. Después de los prefijos dis y sub. Subyacente, disyunción. Uso de la elle. Terminaciones en aye y en elle. Descabelle, detalle, embotelle. Terminaciones en ille y en illo. Mejilla, espinilla, costilla. Después de fa, fo y fu. Falló, fallecer, fullería. Verbos terminados en ella, illar, huyar y huir. Huyar, afrenillar, escabullar, amantillar. Palabras que procedan de términos latinos que presenten CL, FL, PL. Loraré, llorar. Clamen, llave. Homófonos. Los homófonos son palabras que se escriben parecidas y se pronuncian igual. Uso de la B y V. Bascular con B. Moverse, oscilar o desplazarse de un lugar a otro. Bascular con V. Para nombrar a lo que pertenece o está vinculado a los vasos. El uso de la J y G. Ingerir con G. Hacer llegar alimento o bebida o otra cosa al aparato digestivo a través de la boca. Ingerir con J. Introducir una cosa sobre otra. Uso de la Y y Y. Cayó con Y, isla arenosa. Cayó con ella, piel endurecida. Uso de la S, C y Z. Enzima, con Z. Sustancia proteína que produce las células vivas. Enzima, con C. Lugar o puesto superior respecto a otro inferior. Uso de mayúsculas. En la palabra que va después de signos de interrogación o signos de exclamación. Un ejemplo. Guarden silencio, el paciente intenta dormir. Cuando la palabra sirve para iniciar un escrito y cuando está la palabra después de un punto y aparte y un punto y seguido. En la primera palabra de un título largo, película o pieza teatral. Ejemplo, embriología humana y biología del desarrollo. Nombres de instituciones y establecimientos comerciales. Ejemplo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En este caso ya todo con mayúsculas, la primera inicial de cada palabra. En fórmulas de tratamiento de respeto. El doctor Miguel Ochoa. Doctor iría con mayúscula. Nombres propios de países, personas, ciudades y apodos. El Ecuador. Va con mayúsculas los acontecimientos importantes y días feriados. Ejemplo, Día Mundial contra el Cáncer. Las abreviaturas van con mayúsculas cuando tienen hasta 4 letras o menos. Ejemplo, ACFA, que es arritmia completa por fibrilación auricular. Nombres que indican jerarquía, si no están nombrados a la persona que ocupa el cargo. Ejemplo, Ministro de Salud Pública. Signos de puntuación. El punto y aparte separa los párrafos dentro de un mismo texto. El punto y seguido separa oraciones dentro de un mismo párrafo. Y el punto final señala la finalización de un texto, tal como podemos ver en la imagen. La coma. Une miembros de una enumeración. Los principales huesos de extremidad son fémur, tibia, peroné, húmero, cúbito y radio. Separa oraciones condicionales encabezadas con la conjunción si. Si te alimentas saludablemente, tu salud se mantendrá estable. Separa elementos explicativos. Con cada latido, el corazón envía sangre a todo el cuerpo humano. Usa para separar cláusulas de gerundio y participio. Recuperó la movilidad de la mano, esforzándose en rehabilitación. Se usa después de elementos de enlace. La administración del medicamento puede ser eficaz. Punto y coma. Sin embargo, puede tener efectos secundarios.
Antes de las conjunciones cortas, pero, ni, aunque y sino. Me gusta la anatomía, aunque prefiero la fisiología. Reemplaza los verbos que se han suprimido. La medicina estudia el cuerpo del ser humano. La física, los fenómenos naturales. Para separar un complemento, especialmente cuando el sujeto aparece de último. Con mucha precisión, el doctor procedió a realizar el corte. Una oraciones breves. Las contracciones ventriculares, denominadas sístoles, ejercen una fuerza a la sangre desde el corazón. Señala las terminaciones de sujetos muy extensos. Hablar de estos temas tan delicados con los niños, resulta muy difícil. Expresa continuidad de sentido. La operación tuvo que suspenderse, punto y coma, se va a programar para la siguiente semana. Se escribe antes de los conectivos. Se tuvo que suspender el tratamiento, punto y coma, por lo tanto, se buscará otra alternativa. Se escribe para separar dos o más oraciones que llevan internamente comas. Para el lavado de manos clínico, primero, mojar las manos con agua tibia, punto y coma. Segundo, aplicar el jabón, punto y coma. Tercero, enjabonarse por 30 segundos. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Se coloca al final de la enumeración incompletas. Las partes del corazón humano son ventrículo derecho, aurícula derecha. Indica que la idea se ha dejado incompleta o en suspenso. La cirugía fue complicada, de modo que, puntos suspensivos. Cuando se deja un refrán o una expresión a medias con el fin que el lector pueda reconstruirlas, no hay mal que dure 100 años. Puntos suspensivos. Comillas. Encierran términos que indican ironía. El doctor es muy, entre comillas, amable con los pacientes. Se utiliza para encerrar apodos o sobrenombres, entre comillas, de padre de la medicina occidental. Se les domina Hipócrates. Encierra citas textuales. José de Letamendi dijo, entre comillas, el que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. En palabras de origen extranjero, el paciente terminó de hacer el show, entre comillas. 2 puntos. Van antes de toda enumeración. Los principales huesos de las extremidades son, 2 puntos, fémur, tibia, peroné, puntos suspensivos. Después del saludo en cartas, recibe un cordial saludo, 2 puntos. Le escribo esta carta para informarle que los medicamentos no tuvieron el efecto deseado. 3. Antes de las citas textuales, José de Letamendi dijo, 2 puntos, el que solo sabe de medicina ni medicina sabe. Después de la expresión anunciadoras, la fisiología posee varias ramas, por ejemplo, 2 puntos, inmunología, endocrinología. Los paréntesis encierran frases o palabras aclaratorias. El recién nacido presenta cardia, malformación congénita poco frecuente. Para contener las aclaraciones correspondientes a abreviaturas, siglas y acrónimos. ACFA, aritmia completa por fibrilación auricular. Para encerrar datos o citas bibliográficas. El buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene enfermedad. William Osler. Signos de exclamación. Destacan diferentes estados de ánimo. ¡Oh, Dios mío! Se nos va el paciente. 3. Si una frase es exclamativa e incorrecta, se colocan los signos al principio y al final. ¿Eres alérgico a algún medicamento? Signos de interrogación. Se colocan preguntas reales, se busca una respuesta directa en ella. ¿Qué síntomas tiene? En preguntas para hacer reflexionar. Si él no te quiere, ¿por qué sigues con él? Diéresis. En poesía, cuando por razones métricas se disuelve un diptongo y se larga la sílaba, con un manso ruido de agua corriente y clara. Cuando la U debe ser pronunciada con sílabas G y G. Le receta un ungüento para su piel. La raya. Se utiliza en reemplazo del paréntesis. Los rayos X, la raya, producidos por el tubo del vacío, raya, son usados para obtener imágenes del cuerpo humano. 3. Se usa en los diálogos. Pásenme las pinzas, dijo el doctor entre rayas. Tilde. Se tiran las palabras algunas terminadas en ns o vocal. Ejemplo, acné, operación y estrés. Se tiran las palabras graves terminadas en letras diferentes de n y s. Tórax, forcer y fémur. Se tiran las palabras esdrújulas. Síndrome electroencefalográfico. Los monosílabos. Los monosílabos no se tildan. Ejemplos, la, sal, mi y gen. Los hiatos. A las palabras que presentan hiatos, formados por una vocal abierta y una vocal cerrada acentuada, se le marca la tilde siempre en la vocal cerrada.
Ejemplos: cirugía, miopía, etiología. La crítica. Cuando los monosílabos no son únicos, sino que son duales, se marca la tilde en uno de ellos para diferenciarlos. Tú con tilde, pronombre personal. Tú sin tilde, adjetivo posesivo. Él con tilde, pronombre personal. Él sin tilde, artículo. Mi con tilde, variante pronominal. Mi sin tilde, adjetivo posesivo. Se con tilde, flexión del verbo saber y ser. Se sin tilde, clítico. Si con tilde, afirmación y variante pronominal. Si sin tilde, condicional. De con tilde, flexión del verbo dar. De sin tilde, preposición. Más con tilde, adverbio de cantidad. Más sin tilde, conjunción. Aún con tilde equivale a todavía. Aún sin tilde, hasta. T con tilde, sustantivo. T sin tilde, clítico. Pronombres y adjetivos de interrogación. ¿Qué historial médico leyó? ¿Cuál prótesis quiere? ¿Quién nomás sabe sobre su problema? ¿Cuánto de vida tiene? ¿Cuándo volverá a caminar? ¿Dónde están sus medicamentos? ¿Cómo te sientes después de la operación? Detalles ortográficos. Haya con sin H y con L indica lugar. Allá se encuentra el tomógrafo. Haya con H y con Y, auxiliar del verbo. No puedo creer que no haya otra solución. Haya con H y con L. La flexión del verbo hallar. Allá la forma de resolver el problema. ¿Por qué? Junto y sin tilde. Justifica algo. ¿Por qué no tengo señal? ¿Por qué? Junta y tildada. Se utiliza como sustantivo. Me gustaría saber el porqué de esta enfermedad. Ahí, sin H y tildada. Expresa lugar. El radiólogo lo espera ahí. Ahí, con H y con Y. Verbo haber. Hay 50 personas esperando en su turno en la sala de espera. Ahí, sin H y con Y. Estado de ánimo. ¡Ay, qué dolor! A ver, separada, expresa vista. El médico fue a ver los resultados de su examen. Haber, unido significa verbo. Debe haber algo que puedas hacer para mejorar tu salud. De más, unida, expresa agregados con otros. Concéntrate en lo más importante y olvídate de lo demás. De más, separado. Demasiada, algo de sobra. Sé discreto y no hables de más. Sobre todo, unido, prenda de vestir. El sobre todo del médico es de color blanco. Sobre todo separado equivale por encima de todo. Me encanta tener pacientes, sobre todo cuando me lo agradecen. También equivale igualmente. Tu padre fue médico, también lo serás. También separado equivale a muy bien. El médico está bien formado. Tampoco unido, niega una cosa después de otra. Él no probó anatomía, tampoco su amigo. Tampoco separado, indica cantidad. Tuve tan poco tiempo que no pude estudiar. Si no separado, expresa una condición. Si no estudias, no aprobarás el semestre. Si no unido, equivale a una contradicción, enfrentamientos. No estoy cansado, sino hambriento. Hacer, separado y sin H, expresa cantidad de futuro. ¿Vas a ser médico? ¿Vas a ser radiólogo? Hacer, unido y con H, verbo. Voy a hacer una exposición sobre el sistema nervioso. Asimismo, separado, equivale a igualmente. El médico ha olvidado su estetoscopio. Asimismo, lo ha hecho el interno. Asimismo, unido. Se utiliza como el método de enlace. Los médicos no descansan. Asimismo, el personal de salud. Asimismo, separado en tres. Expresión expresiva. No pudo haberse hecho daño a sí mismo.